pudieron poseer la tierra por su forma incorrecta de hablar. No se puede. Son más grandes. Son tremendos. Nosotros somos así. Miren, puro langosta. Ay, Dios, comparado con ellos. Uy, tan fuertes. Hermanos, este domingo vamos a traer frutos y todos tenemos que evangelizar. Ay, ¿usted por qué no conoce a mis vecinos? Y mire qué difícil. Mire, mi jefe le habla del Señor y me regaña y casi que me echa del trabajo. Y mira que parece 10 viendo la tierra prometida y viendo gigantes, viendo hijos de Anac. Uy, tremendo, ay, grandote, ay Dios, pero yo soy el único cristianito ahí en el trabajo, mire. Nos vemos pura langosta. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, vamos, podemos. Lo podemos hacer. Mire su lenguaje. Y fueron los únicos dos que entraron y poseyeron la tierra prometida. Un discípulo de Misión Cristiana del Calvario debe saber hablar conforme a la cultura del reino de Dios. No puede enseñarle a la gente del mundo a hablar como se habla en el reino de Dios si yo no hablo como se habla en el reino de Dios. No puedo enseñarle a otros a vivir la cultura del reino de Dios si en mí no han visto cómo se vive la cultura del reino de Dios. Ay, hermano, qué difícil está esta la situación económica. Ay, sí, cállese, yo estoy peor, le dice el hermano. Pero ¿sabe qué? Mire, está duro, yo también ya no aguanto. Pero mire, le voy a hablar del Señor. Ya le predicó más. Ya le cegó su entendimiento por no vivir conforme a la cultura del reino de Dios. Jesús enviaba a sus discípulos a hacer milagros, pero no les dijo, ustedes háganlos, pero miren, yo sí no puedo hacerlos porque pues vine otra cosa, ahorita mis prioridades son otras. Y primero les enseñó a hacer. Primero vieron a Él cómo vivía, cómo era misericordioso, cómo amaba, cómo perdonaba. Lo vieron a Él expresando al Padre y ahora los envía a vivir como hijos de Dios. Los reyes, que son por naturaleza, primero ellos viven la cultura del reino de Dios, hablan el lenguaje del reino de Dios, están sometidos a la autoridad y al gobierno de Dios, y luego van y lo expanden. Esa misma autoridad que los gobierna a ellos, lo expanden en otras personas más. Por eso dice, a Él sea el imperio. Que se expanda su autoridad, que se expanda su soberanía, que se expanda su lenguaje, que se expanda su cultura en otros lugares, en otras familias, en otras personas. Con razón, Cristo, antes de ascender, aquí en Mateo 28, ¿qué fue lo que les dijo? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice la versión traducción lenguaje actual. Pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Por eso vayan y conquístenlo en mi nombre. Por eso vayan y expandan esa autoridad que a mí me dio en otras personas. Primero lo estableció en ellos. Ahora ellos eran los encargados de expandir esa autoridad que a Cristo le fue dada en otras familias, en otras personas,
en otras naciones. En la mayoría de naciones, amén. Amén. No, ¿cómo en la mayoría de naciones? En todas. Estoy chequeando si estamos despiertos. Si me están poniendo atención o solo me dicen amén solo porque. En todas las naciones. Ir y hacer discípulos en la mayoría de naciones. Ya se me están despertando ustedes. Ir y hacer discípulos a todas. Ni siquiera dice en todas. No dice en todas. Dice a todas las naciones. Conviértanlos en discípulos, porque un verdadero discípulo de Cristo es aquel que se somete a su señorío, vive bajo su autoridad, vive como Dios quiere, vive bajo su gobierno. No asiste a cultos, no asiste a iglesia evangélica, vive bajo el gobierno de Dios. No estoy diciendo que no asista. El asunto es que el concepto es que yo ya soy discípulo de Cristo, soy evangélico porque asisto, me congrego, voy regularmente a una congregación. Eso no está hablando ahí. Lo que Cristo está dando y delegándole a sus discípulos en esto que conocemos como la Gran Comisión es la tarea más importante que Dios nos ha llamado: expandir su imperio a todas las naciones. Que así como Él gobierna mi vida, ahora lo expandamos en otro. ¿Cómo hago una persona discípulo de Cristo? ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles, ¿qué más dice? Adiestrándolos, ¿qué más dicen? Modelando. ¿Cómo hago una persona discípulo? Con mi estilo de vida, con el testimonio. No, ustedes me están diciendo cómo discipulo a un discípulo. Pero ¿cómo hago a una persona discípulo de Cristo? Enseñándole el nuevo nacimiento. Porque no puede ser un discípulo de Cristo si no ha nacido de nuevo. Cuando nace de nuevo, entonces sucede algo. Un cambio de naturaleza. Pero hasta que es un nacido de nuevo, entonces ya como discípulo hay que discipularlo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando a Misión Cristiana del Calvario? ¿Cuánto lleva el Espíritu Santo hablándonos del evangelismo? Miren ese reto que el Señor nos lanzó desde el Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, tan bonito el tema ese de somos reyes y sacerdotes, pero ya van con eso del evangelismo, ¿verdad? Ya están tan bonito, es que yo quiero sentirme como rey y sacerdote y gloria a Dios, aleluya. Pero si de eso se trata, ser rey y sacerdote, tengo autoridad, estoy bajo autoridad y ahora me corresponde expandir esa autoridad en otras personas. A eso es lo que Dios nos ha llamado como Misión Cristiana del Calvario. El problema es que el concepto de reyes que tenemos regularmente es aquella persona que está sentada en un trono con su su traje, ¿qué? Rojo, escarlata y con dorado en las orillas y una corona brillando y yo soy rey sacerdote, aleluya, miren, admírenme. No, si no soy rey y sacerdote para que nos admiren. Somos reyes y sacerdotes para expandir el imperio, el gobierno de Dios a todas las naciones de la tierra. La gran comisión, su esencia radica en la expansión de la autoridad y del gobierno de Dios a todas las naciones. Ay, apóstol, ¿pero qué está hablando usted? Si acaso el Señor ya todo está bajo su dominio, todo bajo su autoridad. Vamos a Segunda de Hebreos.
Siguen despiertos, eso me gusta, eso me gusta. Hebreos capítulo 2. Vaya, primera pues, vaya. Ya Wilmer ya lo estaba buscando. Hebreos capítulo 2, versículo 8. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, ¿sí o no? ¿Es correcto eso, sí o no? Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero ¿cómo termina ese versículo? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Cómo así, apóstol? A ver, más despacito, ¿cómo va la cosa? ¿Sí o no? No o sí. ¿Fue penal o no fue penal? No, no es cierto. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ya ve que les toqué el área, ¿verdad? No fue, dice. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ya está declarado, ya está determinado. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Nada va a quedar sin el gobierno de Dios. Nada, no, solo abarquemos hasta aquí, eso para que se quede así. No, todo el mundo, todas las cosas, toda la creación fue sujeta bajo la autoridad de Cristo. Pero dice, pero aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué? Porque la iglesia es la encargada. Pero eso sonó muy general, así como que le caiga a cualquiera. Porque a cada uno de los que estamos acá y nos están viendo por internet, que somos discípulos de Misión Cristiana del Calvario, se nos ha delegado el expandir esa autoridad y todo someterlo bajo la autoridad de Cristo. Traer esta familia, traer esta persona y traer hasta la creación misma bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Por eso es que la creación misma está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, pero de los verdaderos hijos de Dios. La creación misma está gimiendo. En una de las manifestaciones que el Señor le estaba hablando al apóstol, le dijo, ¿sabes por qué en la escritura dice que le puso un límite al mar? ¿Sí dice eso la palabra o no? Dice que le puso un límite. ¿Qué significa un límite? De aquí no pasa, ¿sí o no? Pero ¿sabes por qué los tsunamis? ¿Por qué todas estas situaciones que provocan que el mar se salga? Le dijo, porque la creación está malcriada, le dijo. Yo he escogido a Misión Cristiana del Calvario para que la vuelva a poner donde corresponde. Es que la creación está gimiendo, está guardando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios. Eso es someter a la misma naturaleza bajo el señorío de Cristo. Va Jesús con sus discípulos en la barca. Señor, nos vamos a morir, nos estamos hundiendo, despierta. Jesús se levanta y dice, calla y enmudece. Jesús está poniendo a la creación bajo su autoridad. A esa tormenta la está poniendo bajo su señorío. Las circunstancias, todo lo ponía bajo su señorío. Señor, hay que pagar el impuesto. Muy bien. Anda, sacas un pez, pagas tu impuesto y pagas el mío de ahí. Lo económico lo está poniendo bajo su señorío.
Jesús, mira, toda esta multitud nos está siguiendo, no hay que darles de comer. Ya cerraron los restaurantes, no hay. Iba a decir un restaurante, pero mejor me aguanto. Pero ya saben ustedes cuáles. No hay para darles de comer. Denles vosotros de comer. Pero Señor, ¿de dónde? Ay, Dios, solo hay un niño ahí con unos panes y unos peces. Tráiganlos. Da gracias y empieza a repartir. Todo lo sometió bajo su autoridad. Se acabó el vino. ¿Y ahora qué hacemos? Llenen las tinajas de agua. Señor, perdón, es que es vino lo que se acabó, no agua. No, llénenlos de agua. Lo llenan de agua. Denle a probar al maestresala. Es el mejor vino. Jesús no hizo mejor vino. Jesús hizo vino. Pero como lo que Él hace a lo que hace el hombre, siempre es mejor. El que probó aquel fue lo mejor, pues. Pero Jesús hizo lo que Él sabe hacer. Lo bueno. ¿Qué hizo? Sometió esa situación bajo su autoridad, bajo su gobierno. Pero hoy, ¿cómo vive la iglesia? ¿Cuál es el diseño de lo que Jesús profetizó de la iglesia? Es que yo levantaré mi iglesia, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Una iglesia que somete todas las cosas bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Pero hoy, ¿cómo viven la mayoría de cristianos? Parecidos a aquellos discípulos en la tormenta, angustiados, desesperados por la situación económica, por la crisis, por la enfermedad, por el problema en el trabajo, por el problema en la familia, por el problema en tal cosa, y no sabemos qué hacer. Y Señor, despierta, ¿cuándo vas a actuar, Señor? Pastor, ya no sé qué hacer. Apóstol Noé, ayúdeme. Angustiados, sin entender que hemos sido llamados como reyes y sacerdotes a que en las circunstancias, las enfermedades, las crisis, todo someterlo bajo la autoridad de Cristo. Señor, ¿y por qué está enfermo? Le preguntaron los discípulos a Jesús. Pues para que las obras de Dios se manifiesten en él. Llega un joven y me dice: apóstol, me diagnosticaron esto, me llevó los resultados médicos, un problema en su corazón muy grave. Desde su niñez tenía ese problema. Y dice: con razón siempre he padecido de esto. Yo no sabía que tenía ese problema, un problema irreversible ya, médicamente. Y me lleva y me presenta los resultados. Esta es la situación y así está tan grave. Bueno, gracias a Dios, porque esto nos evidencia cómo está. Ahora vamos a orar. Y empezamos a orar y le dije: Señor, gracias por esta enfermedad. Pero enfermedad, Dios te permitió estar aquí para que este joven viera tu gloria. Pero hoy llegó el momento de que la vea, así que ya no más. Se te dio permiso para que él vea la gloria de Dios, pero ahora que la va a ver ya no tienes permiso de estar aquí. Al otro día se fue a hacer un examen, no le aparece nada en su corazón. ¿Pero por qué? Hermanos, porque si algo hemos sido llamados es expander la autoridad y el gobierno de Dios en las circunstancias, en todo ámbito, pero también a toda persona. Si algo ha estado adormecida la iglesia es en el evangelismo, es en hacer discípulos. Ay, no, es que qué vergüenza. Ay, no, es que me cierran la puerta en la cara.
Ay, no, es que a mí me da pena. Ay, no, es que qué van a pensar. Y la iglesia está adormecida en la tarea que Dios le dio, por la cual le dio una naturaleza de ser rey y sacerdote, de llevar y de expandir el imperio de Dios a otros lugares, para que ya no gobierne Dios solamente aquí, sino ahora gobierne en esta familia, sino ahora gobierne en esta otra familia, sino ahora gobierne en esta otra persona. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes aquí? ¿Seguros? Pablo y Silas, predicando la palabra, fueron metidos a la cárcel. Y dice Hechos que los metieron en el calabozo de más adentro, a lo profundo. ¿Pero qué se pusieron a hacer ellos? ¿Cuál fue la actitud de una persona dentro del reino de Dios? ¿Cómo debe expresarse el carácter, la fe, la templanza de una persona dentro del reino de Dios? Ay, ¿dónde está, Señor? ¿Y por qué permites si yo sirviéndote, si yo estoy predicando, si yo no falto a los cultos, Señor, si yo doy mi diezmo y mira lo que me está pasando? Esa no es actitud de una persona del reino de Dios. Esa no es la cultura de la gente del reino de Dios. ¿Qué se pusieron a hacer ellos? Pablo y Silas metidos en la cárcel poniéndose a adorar. No, hombre, ¿qué les pasa? Porque muchos pensamos con lógica, pero no expresamos la naturaleza. Cuando piensas con lógica no le vas a encontrar muchas cosas, no le vas a encontrar sentido al diseño cuando lo tratas de ver con tu lógica humana. Pero cuando sencillamente expresas la naturaleza de lo que Dios ya hizo en ti a través del nuevo nacimiento, entonces surge la gloria de Dios. Y ellos empiezan a adorar y empiezan a bendecir. Dice que cantaban himnos al Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Viene una manifestación de Dios, un temblor abre las puertas de la cárcel. Y el carcelero, cuando vio todas las puertas abiertas, dijo: aquí los soldados me van a venir a matar, mejor me mato yo primero. Agarró la espada y estaba a punto de matarse él, cuando Pedro lo detiene. No dijo: voy a esperar un ratito, es voluntad de Dios. Ahí deteniendo a un siervo de Dios, encarcelando al ungido de Jehová, que el Señor haga justicia con él. Mira, hay tanto cristiano que se emociona tanto por lo mal que le va a otra persona, que no expresan ser cristianos realmente. Algunos le ponen ahí en Facebook: te bendigo porque sé que eso te va a doler más que otra cosa. ¿Y entonces esa bendición qué? Es igual que una maltratada eso. Sí. Pablo, perdón, y Silas no se pusieron a dar gracias a Dios. Sí, sí, Señor, tú estás sobrando ahí. Eso en el nombre de Jesús, que se meta la lanza, la espada, no. Ellos llegaron y le dijeron: no, no actúes así, aquí estamos, no nos hemos ido. No fueron los que aprovecharon, dijeron: Dios había abierto la cárcel, ¿sí o no? Pero tampoco salieron corriendo. No salieron escondidas, porque ellos sabían que Dios tenía el control de todo. Detente, no te mates. Y aquel se queda asustado porque no habían salido corriendo. ¿Qué expresaron ellos? Una actitud de reyes y sacerdotes. No solo hablaban del reino de Dios, vivían como reyes y sacerdotes. Tenían la autoridad de Dios, pero también, ¿qué hacen? Empiezan a hablarle del Señor. Y ahora Jesús no gobernaba sobre Pablo y Silas solamente, sino ahora el reino de Dios se había establecido en la familia del carcelero también. Eso es expandir el imperio de Dios. Para eso Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes.
Cuando el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿qué les está diciendo? Aprendan a vivir como vivo yo. Y cuando la gente aprendía a vivir como vivía él, ¿qué estaba pasando ahí? Se estaba expandiendo el gobierno. Ahora la gente vivía sometida a Cristo como el apóstol Pablo vivía sometido a Cristo. A eso Dios nos ha llamado como Misión Cristiana del Calvario. A que establezcamos el reino de Dios. Que vivamos como reyes y sacerdotes. El evangelio tradicional hoy en día, cuando nos habla de vivir como reyes, ¿de qué está hablando nada más? Hoy en día solo se enfoca en sentido económico y en sentido social. No, si soy rey y sacerdote ya no vivo en tal sector, sino ahora ya tengo que vivir en los Hamptons. Ahí sí, porque soy rey y sacerdote. No, Beverly Hills mínimo, porque yo soy rey y sacerdote. Cadenas de oro por todos lados. No estoy en contra de una cadena de oro, ¿ok? Cadenas de oro por todos lados porque soy rey y sacerdote. El ser rey y sacerdote no es una apariencia, es una naturaleza. Te expresamos que vivimos bajo el gobierno de Dios y llevamos a otras personas a reconocer ese gobierno y a vivir bajo ese gobierno. Ese es el privilegio de ser hechos reyes y sacerdotes. Expandir su imperio, expandir su autoridad, expandir su gobierno. ¿A cuántos lugares? A veces cuando un pastor le dice a sus discípulos, hermanos, bueno, pues durante este tiempo, en este mes, cada quien va a traer 5 nuevos convertidos. ¡Ala! 5, mucho. ¡Ala, tanto! 5 comparado a todas las naciones. Si eso es para comenzar, si la tarea son las naciones, no 5, 10, 20. La tarea son las naciones. Misión Cristiana del Calvario, aquí en Estados Unidos. Dios te ha llamado para que de aquí nos expandamos a todas las naciones del mundo, para establecer el reino de Dios, porque a Él sea gloria, pero también imperio. A Él sea el imperio. La expansión de su gobierno sea para Él. La expansión de su autoridad sea para Él. Que su dominio abarque todas las naciones. Esa es la forma de glorificar a Dios. Pero creemos que solo porque el corito diga imperio al Señor y gloria a Dios y su gloria y el imperio. ¿A qué se refiere con? Si se dan cuenta, todo el concepto cuando habla de imperio siempre está en un concepto de adoración. Porque la forma de adorar a Dios es expandir su gobierno. No de cantar bonito solamente, sino cuando expando la autoridad de Cristo, estoy adorándolo. Cuando establezco el reino de Dios sobre una familia, estoy glorificando su nombre. Porque a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Pongámonos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué circunstancias detenían a Jesús? Menciónenme una, por favor. Con una que encontremos. Y dejo de predicar. Los discípulos estaban allá adentro en la barca y Él aquí. Y todos los lancheros no estaban. ¿Qué detuvo a Jesús?
La naturaleza iba a parar a Jesús. Y Él es Señor de la naturaleza. Y entonces empieza a caminar sobre el agua. ¿Qué es lo que paraliza hoy en día a la iglesia? Hagámoslo más personal. ¿Cuántas cosas te paralizan regularmente? ¿Por cuántas cosas detienes la expresión de los dones del ministerio que Dios te ha dado? ¿Cuántas cosas te paralizan de obedecer esta comisión, este mandato que Dios nos ha dado? Apóstol, es que usted no ha oído mi razón. Yo tengo una justificación, no necesito oírla. Yo no voy a llegar un día a presentarme al trono, delante del trono, delante del Señor, y decirle: Señor, disculpa, no pude cumplir tu propósito, que tenía mucho que hacer en la tierra. Señor, tenía muchas tareas y por eso no pude cumplir y alcanzar tu propósito. Señor, tenía una familia que alimentar y yo sé que tú vas a entender, y por eso tenía trabajo, mi jefe era muy estricto, Señor, y por eso no cumplí tu propósito. No tengas pena, hijo, yo entiendo. Es cierto, esa razón que me estás dando es, wow, tremenda. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Empezaron a presentar sus justificaciones. Y les dice: nunca os conocí. No era en ese momento, nunca los conoció. Gente fuera del gobierno de Dios. Aunque hagas milagros, aunque eches fuera demonios, pero si no vives bajo el gobierno de Dios, no eres conocido por Dios. No es cuántas liberaciones hayas hecho, cuántos enfermos hayas levantado, sino cuánto vives bajo su autoridad y bajo su gobierno. Porque es a la gente que Él conoce, porque es quien tiene su genética, es quien expresa su naturaleza. Dios nos ha llamado a expandir su reino en esta tierra. A Él sea el imperio. La forma en que Misión Cristiana del Calvario ha de glorificar el nombre del Señor es expandiendo el imperio de Dios en esta tierra. La forma más maravillosa de adoración será alcanzando a las naciones para Cristo. Mira todos los versículos que hablan de imperio, y todas están en un concepto de adoración, en un contexto de adoración. Porque si algo glorifica a Dios, es que todas las cosas estén bajo su autoridad. ¿De qué sirve que levante mis manos, le cante bonito, escriba poemas o le tire besitos, si lo que Él me manda hacer no lo hago? ¿Lo amo o no lo amo? Entonces no lo estoy amando, porque amar a Dios es obedecerlo. Dios no nos ha llamado a adquirir más información, ser transformados, hermanos. A este congreso no venimos a tener más información de la palabra de Dios, más información del diseño. Venimos a ser transformados para cumplir ese diseño y para cumplir ese propósito. No vayas al adiestramiento, a la reunión del grupo para conocer solamente. Ve al adiestramiento o al grupo de comunión familiar a ser discipulado para ser transformado.
una persona le dijo a un pastor, cuando este pastor presentó todos los libros, todo el material que Dios nos ha dado, y eso que todavía viene más, estamos comenzando, hermanos, y todo eso tengo que leer, le dijo. No, le dijo, no, todo eso tienes que vivir, le dijo. Todo eso es lo que tenemos que vivir, hermanos. Cierra tus ojos y bendice al Señor. Glorifica su nombre. Él es bueno, Él es glorioso. Ahí donde quiera que estés viéndonos, que la gloria del Señor sea sobre tu vida también. Que la manifestación del Espíritu Santo, al llevarnos a la expresión plena de Cristo a través de nosotros, sea sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está acá para que la naturaleza que nos ha sido dada llegue a su plena expresión en nosotros. No hemos venido a adquirir solamente un conocimiento. Hemos venido a que el Espíritu Santo nos lleve a expresar lo que ya nos fue dado. En el nombre de Cristo. Padre, yo bendigo a cada discípulo acá en Estados Unidos. Y al hablar de discípulos estoy hablando de los ministerios también. Los bendigo en el nombre de Jesús, porque esta generación la has llamado para expandir tu gobierno y tu autoridad en todas las naciones. Porque a ti sea el imperio, a ti sea el imperio. Que tu gobierno sea establecido, que tu autoridad sea establecida en todas las naciones, a través de cada uno de los que estamos acá, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor por estas revelaciones que el Señor nos está dando en estos días. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a ir a almorzar. Vamos a dejar que a las 3 de la tarde nuevamente estamos aquí, pero para los padres que tienen a los hijos, creo que van a pasar un slide. Van a pasar un slide ahí, por favor, entonces, para que vean al respecto de dónde van a ir a traer a sus hijos. Ahí dice recoger a sus niños, ¿correcto? Donde dice fueron a registrarlos, los hermanos. No pueden recogerlos, si hagan a la fila, sigan las instrucciones dadas por los mentores. Ok, entonces van a seguir ahí donde tienen que estar y van allá. Dios les bendiga. Entonces a las 3 de la tarde estamos nuevamente aquí para continuar con estas revelaciones de parte del Señor.